Se comenzó a grabar la sesión. Estoy como cabro chico con juguete nuevo. Esto es completamente nuevo para mí. Me imagino que para ustedes no. Están más acostumbrados a este tipo de cosas. Ahí se nota la diferencia generacional. Ya, en 2 minutos más empezamos la clase. Esta primera clase es para efectos de entregar nociones respecto de la asignatura y el programa que vamos a tener que desarrollar durante el curso de este semestre. Así que va a ser una clase como para que nos vayamos de alguna manera conociendo como alumnos profesores y para que vayan surgiendo algunas cosas que me interesaría comentarles respecto de la importancia que tiene esta asignatura, fundamentalmente a raíz de la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Ya, jóvenes, comenzamos. Bueno, para los que están actualmente en línea y para los que se vayan integrando después, ustedes le comentarán. Para los que no me conocen, mi nombre es Robert Concha Tapia, soy abogado, me desempeño como jefe de estudios de la Oficina de Defensa Laboral de la región del Biobío y de la región de Ñuble. Así que la expertise laboral la tengo desde el punto de vista teórico, que es lo que se exige fundamentalmente al profesor, pero desde la perspectiva práctica, porque estamos encabezo regionalmente a 2 regiones en una oficina especializada en materia laboral, así que desde esa perspectiva también vamos a ir aportando clase a clase aspectos tales como las cuestiones prácticas. Vamos a tratar de ir aterrizando las cosas que son de alguna manera teóricas y las vamos a ir tratando de combinar en el curso de esta asignatura a través de ejemplos prácticos y de jurisprudencia emanada de nuestros tribunales de justicia. ¿Se está escuchando bien, cierto? Para asegurarme. Perfecto. Seguimos entonces. Como les decía, mi nombre es Robert Concha. Yo ya llevo aproximadamente desde el año 2012 haciendo clases acá en la universidad. Hay algunas personas que es lo más probable que ya me conozcan porque me parece que están tomando el que yo denomino derecho laboral individual profundizado. Ya lo hicieron una vez conmigo y por lo tanto conocen mi estilo de trabajo en aula. Me gusta la participación de los alumnos porque en definitiva lo claro es que en la sala de clases es como el lugar para experimentar, en nuestro laboratorio profesional. Nosotros no tenemos laboratorio como en las ciencias, pero sí tenemos un laboratorio que es la sala de clases, que es donde los alumnos tienen que adquirir el conocimiento y además tienen que absolver sus dudas. La idea es que ustedes se vayan de la clase con el contenido que hemos conversado, planteado, sin ninguna duda. Si queda alguna duda, al inicio de la clase siguiente se pregunta. Yo tengo una máxima que mis alumnos conocen. En mi asignatura, en mi sala de clases, no hay ninguna pregunta tonta. Y aunque suena fuerte, tonto es el que no pregunta. Yo creo que mis alumnos participen en clases, si tienen dudas, yo no tengo ningún problema en replantear las materias, en replantear los ejemplos, porque lo que me interesa es que precisamente todos ustedes adquieran conocimientos básicos, que ustedes los van a tener que ir complementando después con el curso del tiempo, pero potentes. ¿Potentes en qué sentido? En el sentido de que les permitan a futuro desarrollarse en esta área del derecho, en esta famosa área del derecho que digo yo como un apasionado del derecho laboral, por precisamente la importancia que esta asignatura y que la rama del derecho laboral en general, individual y colectivo, está teniendo cada vez más y con mayor relevancia. Baste mencionar solamente la coyuntura en la cual estamos actualmente insertos, que es este virus, este famoso coronavirus que está influyendo de muchas formas y gravemente incluso nuestra convivencia diaria o nuestra forma diaria de relacionarnos, y eso va a tener incidencia profunda también en los lugares de trabajo. Así que vamos a ver probablemente en los próximos meses un incremento de la cesantía a nivel nacional
y ese incremento de la cesantía va a dar lugar al ejercicio de acciones judiciales por parte de los trabajadores que pierdan su fuente laboral. Entonces, esta asignatura, no es porque sea el área en la que yo me desempeño, es la que considero una de las más importantes actualmente. Dos ejemplos, para empezar de inmediato con el tema de los ejemplos, antes de entrar ya al contenido propio de la asignatura y explicar los alcances generales de la misma. Para que lo vean desde ya, Código del Trabajo en mano cuando tengamos clases, porque vamos a leer disposiciones y es importante que ustedes las vayan adquiriendo la costumbre de trabajar con el Código del Trabajo. Yo tengo 22 años de ejercicio de la profesión, 21 de esos dedicados casi exclusivamente al área del derecho laboral, y hasta el día de hoy siempre mantengo mi Código del Trabajo sobre el escritorio cuando estoy atendiendo a un cliente o un usuario, porque nunca, evidentemente, podemos confiarnos en que sabemos todas las disposiciones o estamos con la capacidad de comprender exactamente el sentido y alcance de las disposiciones. Aterrizando, dos ejemplos respecto de qué normas del Código del Trabajo podemos aplicar hoy día por la coyuntura del coronavirus. Artículo 184 del Código del Trabajo. Cuando ustedes lo vean, se van a dar cuenta que ahí hay una obligación que se le entrega al empleador. ¿En qué sentido? De adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente, dice la ley, la vida y salud de sus trabajadores. Cuando se habla de eficazmente, significa prácticamente para los empleadores una especie de responsabilidad objetiva, es decir, que no hay medida que no deba dejar de tomar para proteger la vida y la salud de sus trabajadores. Por de pronto, entonces, ese imperativo que está en la ley hoy día es plenamente aplicable y obliga a los empleadores, de cargo del empleador, a asegurar la vida y salud de los trabajadores en los centros de trabajo. Para prevenir, por ejemplo, el contagio de coronavirus. Entonces, los trabajadores deberían tener alcohol gel, jabón para lavarse las manos, mascarillas, separación de sus entornos. Hoy día venía escuchando en la radio que precisamente había una denuncia de un call center que tiene su oficina aquí en Concepción y que en definitiva estaban denunciando que lo seguían haciendo trabajar con menos de 50 centímetros de separación entre uno y otro trabajador, lo que evidentemente contraría absolutamente lo que establece este imperativo del artículo 184, y más aún, producto de una reforma de hace un par de años, el segundo artículo que quiero que vean. Esta clase es a las 14:30, joven, don Benjamín Torres. Miércoles, jueves y viernes. Le sale un poco que acabo de ver un mensaje acá que dice, esta es la clase de las 12:30 de las 14:40. Desde las 2:30 hasta 10 para las 4. Les explicaba, hace un par de años, 2 años más o menos, hizo una modificación al Código del Trabajo, se incorporó un nuevo artículo a continuación del artículo 184, que es el artículo 184 bis. ¿Qué dice el artículo 184 bis? Que los trabajadores, en la medida en que lleguen al convencimiento o tengan la certeza de que en el lugar de trabajo no se están adoptando las medidas necesarias para cautelar su vida y su salud, pueden hacer abandono del lugar de trabajo y no pueden ser objeto de represalias por parte del empleador, dando la correspondiente información a la Inspección del Trabajo. Es decir, también hay una carga de alguna manera o un derecho o facultad que se le da a los trabajadores. Piensen ustedes, con mayor razón, cuando están organizados como sindicatos dentro de la empresa, para decirle al empleador unilateralmente, usted, señor empleador, no cumplió su imperativo, yo no voy a esperar a verme afecto a un mal mayor como una enfermedad, como el coronavirus o cualquier otro tipo de enfermedad, y por lo tanto yo, trabajador, tomo la decisión de abandonar el lugar de trabajo. Y eso no puede ser justificación para que usted, empleador, me pueda despedir. Entonces, si se dan cuenta, el derecho del trabajo tiene una importancia superior en algunos aspectos de nuestra vida diaria, como por ejemplo las coyunturas que se presentan en este tipo de circunstancias, en donde el trabajador tiene que estar garantizada su seguridad, tiene que estar garantizada su salud, tiene que estar garantizada su vida. Otro aspecto fundamental para entender la importancia que está teniendo el derecho del trabajo hoy en día es precisamente la circunstancia de que el derecho laboral actualmente está permeando otras áreas o actividades que hasta hace un año o 2 años se encontraban o se estimaban absolutamente al margen de la aplicación de las normas de carácter laboral. Me refiero precisamente, por ejemplo, a los funcionarios públicos. Ustedes sabrán o van a saber cuando tengan sus clases de derecho administrativo, a lo mejor ya los que tuvieron derecho constitucional o político, que los funcionarios públicos en general
están sujetos a un estatuto especial que es el estatuto administrativo o estatutos especiales propios de sus lugares en donde funcionan. Por ejemplo, el estatuto de los funcionarios de la salud, el estatuto de los profesionales de la municipalidad, el estatuto de los funcionarios municipales. Pero sin perjuicio de eso, hay aspectos o ramas o circunstancias que no están reguladas en el estatuto administrativo y que se han abierto como derechos a los trabajadores del sector privado. Y esos aspectos que hoy día nuestro legislador le reconoce al trabajador que se desempeña en el sector privado, se están de alguna manera haciendo extensivos a los funcionarios públicos. Y me refiero a una materia que vamos a ver seguramente en 2 o 3 clases más, que es el tema de la tutela de los derechos fundamentales. Es decir, cómo el derecho del trabajo protege las garantías constitucionales que tiene toda persona por ser persona y que puedan tener alguna limitación o alguna vulneración en el ámbito del trabajo. Entonces, no es que yo quiera en estos momentos de alguna manera hacer una apología de la importancia que tiene el derecho del trabajo, sino que es llamarlos desde la primera clase a tener conciencia de que esta asignatura es importante que la tomen en serio. Y se dan cuenta, si tienen algún familiar, amigo, colega o persona conocida que se desempeña como abogado, pregúntenle cuál es el área en donde se le está dando más tiraje, aparte del área de familia, que siempre ha sido un área muy recurrida por la naturaleza propia de las acciones que se interponen en ese tipo de procedimientos, pero les van a decir que el área laboral está ganando una importancia cada vez mayor. Hay cada vez mayor campo laboral para, valga la redundancia, dedicarse al ejercicio de la profesión en el ámbito de las asesorías de carácter laboral, ya sea sindicatos, ya sea trabajadores o agrupaciones de trabajadores. Yo sé que, tal como me enseñaron a mí en mis años de estudiante, cuando estaba en la misma circunstancia de ustedes, sentado en una sala de clase, nos decían que el derecho civil y el derecho procesal eran las ramas, y fundamentalmente el derecho civil era la rama del derecho a la cual ustedes tenían que ponerle todo el empeño, porque era la base fundamental de la formación del abogado. Eso es cierto, no deben abandonar eso, pero no por eso miren en menos esta asignatura, esta humilde asignatura que su profesor les va a impartir durante el presente semestre, porque se van a dar cuenta que en el ámbito laboral algunas cosas del derecho civil no van a servir, pero la mayoría no, porque el ámbito del derecho laboral, que está desde la perspectiva, del ámbito del derecho civil, que está construido desde la perspectiva de la igualdad contractual, es decir, de la igualdad de partes y de la libertad contractual, del principio de autonomía de la voluntad, como seguramente ustedes ya tendrán nociones de esos temas, se van a dar cuenta que, en definitiva, esas normas no son aplicables en laboral porque la relación que existe entre empleador y trabajador no es igualitaria. Por lo tanto, la autonomía de la voluntad, en ese caso, no va a correr. Para los que quienes han preguntado por la repetición de los artículos que comenté, se trata del artículo 184 y del artículo 184 bis del Código del Trabajo. Ambos artículos les recomiendo lo lean y además lo difundan, porque hay mucho desconocimiento de normas y por lo tanto entre su entorno familiar, entre sus amigos, entre las personas conocidas de su barrio, difundan esta norma. Ustedes son en estos momentos de crisis en nuestro país, los abogados, los estudiantes de Derecho, los egresados, estamos llamados a ser aquellos que de alguna manera orienten a la población frente al desconocimiento. Probablemente hay muchos trabajadores, y esta es una circunstancia que a mí me consta, precisamente por la experiencia que tengo como defensor laboral. Hay mucho desconocimiento, nosotros estamos haciendo permanentemente capacitaciones y hay trabajadores que no saben qué es un contrato de trabajo, no saben los alcances de firmar una liquidación de remuneraciones, no saben los alcances de registrar adecuadamente su asistencia al trabajo, o no saben los derechos que tienen a pedir mejores condiciones de trabajo, a qué institución pueden recurrir. Entonces, aquí es importante también la labor de los estudiantes de Derecho. Nosotros estamos llamados a ser de alguna manera aquellos que orienten, no esperar a ser abogado con los conocimientos que van a adquirir acá en clases, con las dudas que podamos absolver durante la clase, perfectamente pueden ya entregarse estas nociones a su entorno, contribuyendo a un mejor conocimiento de los derechos laborales de los trabajadores y de las obligaciones de los trabajadores. No tenemos que olvidar que dentro de las
así como un trabajador o cualquier persona o como ciudadano podemos exigir derechos, también tenemos que cumplir con ciertas obligaciones recíprocas a esos derechos. ¿Alguna duda hasta ahora? Bien, vamos entonces a analizar el programa de la asignatura. Aquí se ve, o cuáles son las materias que vamos a ver este semestre en el curso de esta asignatura. Lo primero, la asignatura Derecho Individual del Trabajo. El prerequisito que debieron cumplir ustedes en Introducción al Derecho y cuál es la descripción de la asignatura. La asignatura de carácter teórica y de formación profesional tiene como propósito dotar al estudiante de las capacidades necesarias que le permitan aplicar los principios jurídicos y las normas jurídicas que regulan la contratación individual del trabajo en la solución de casos controversiales o de asesoría relativos a esta materia. Entonces, lo que vamos a estudiar este semestre es precisamente la primera fase o la primera división de esta gran asignatura que es el derecho laboral y que dice relación con el derecho individual del trabajo como el nombre lo indica, es decir, fundamentalmente la relación que se produce entre empleador y trabajador individualmente considerados. En esta relación que nosotros ya adelantamos que es una relación dispar, en donde hay cierto grado de alguna manera, no quiero decir injusticia, pero de alguna manera de preeminencia de uno por sobre el otro, porque así está configurado, de lo contrario no podríamos hablar de relación laboral. Hay alguien que ordena, hay alguien que obedece. No hay dos contratantes que estén en un mismo pie de igualdad jurídica. Entonces, vamos a estudiar esta primera parte para dejar el segundo semestre para aquellos alumnos que cursen el derecho colectivo, que no me cabe la duda que van a ser todos, porque no me cabe duda que aquí esta asignatura la van a aprobar todos sin problemas, en la medida en que pongan de su parte y que su profesor también sea capaz de concitar el interés en esta asignatura, al derecho colectivo, que ya es la relación de los trabajadores organizados, fundamentalmente a través de los sindicatos, con los empleadores, y que ahí la óptica es distinta. Entonces, la parte que tenemos que, el primer eslabón que tenemos que conocer antes de pasar al derecho colectivo es cómo nace el derecho laboral desde la perspectiva individual, cómo se ejecuta, cuáles son las obligaciones y derechos de los trabajadores y cuáles son las consecuencias que podrían eventualmente derivarse de un despido de un trabajador. ¿Ya? ¿Cuál es el aporte de la asignatura al perfil de egreso? Aplica los principios y las normas jurídicas que regulan las relaciones individuales de trabajo. Insisto, vamos a ver siempre en clase, vamos a hablar de la perspectiva individual, la relación que tiene Juan, que es trabajador, con Pedro, que es su empleador, o con una empresa representada por Pedro, que es su empleador. Los resultados de aprendizaje generales de la asignatura: analizar los principios y normas jurídicas que regulan las relaciones individuales de trabajo en casos concretos. Es decir, desde la perspectiva teórica, entonces, desde la perspectiva teórica, ustedes van a llegar a la posibilidad de aplicar eso en la práctica. Eso se va a ver reflejado tanto en la clase, cuando estudiemos jurisprudencia, y en la resolución de casos que vamos a plantear, y también probablemente en las evaluaciones a través de la aplicación práctica de lo que ustedes van a aprender como conocimientos teóricos. La primera unidad de aprendizaje se denomina noción, fuentes y principios del derecho del trabajo. Yo tradicionalmente en esta fase me tomo un tiempo y explico de alguna manera estas circunstancias porque en definitiva yo sé que hay en general la inquietud que yo también tuve como alumno y tal vez en la comparación que hagan con los otros profesores de la otra sección, es que ustedes quieren entrar rápido al conocimiento de la norma, porque siempre se estima que la parte teórica es la parte menos importante de todas las materias. Y lo que importa es conocer qué es contrato de trabajo, cuáles son los requisitos del contrato de trabajo, qué es jornada laboral, qué es remuneración, cómo se calcula el feriado, qué es feriado legal, qué es gratificación, todo lo que vamos a conocer durante el curso de esta asignatura. Pero sin embargo, yo considero de alguna manera que el análisis histórico y fundamentalmente de los principios del derecho laboral permite sentar las bases de lo que es la comprensión de los contenidos duros, de los contenidos de código que vamos a ver más adelante. Porque lo que primero me interesa a mí es que quede claro cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral. Lo que yo digo que es lo que subyace detrás de la norma, qué es lo que está detrás de la norma que está consignada en el Código del Trabajo o en alguna otra legislación aplicable al derecho laboral. ¿Por qué? Porque las normas son cambiantes.
El ejemplo puntual que tenemos hoy día es que, por ejemplo, atendida nuevamente, volviendo a la coyuntura en la que estamos envueltos con este famoso coronavirus, tenemos en Chile una regulación del teletrabajo, es decir, del trabajo a distancia, del trabajo que un trabajador puede hacer en su domicilio sin tener, por lo tanto, la obligación de concurrir a su lugar de trabajo. No hay una ley, hubo un proyecto que se presentó al inicio del presente gobierno y que quedó ahí entrampado porque en definitiva se consideró que no tenía la urgencia necesaria, hubo mucho resquemor por parte de los trabajadores respecto a este sistema de teletrabajo, etcétera, etcétera. Se le sacó la urgencia y quedó ahí durmiendo el sueño de los justos. Resulta ser que hoy en día, ustedes sabrán, por informaciones de prensa, que en definitiva es la modalidad que se está empleando y que se está empezando a adoptar por todo el mundo, público y privado, para desempeñar labores. Si ustedes van a una sucursal de cualquier empresa, les van a decir, estamos con un turno ético y el resto de los funcionarios está autorizado a hacer teletrabajo desde sus domicilios. Van a una institución pública y se van a encontrar con lo mismo. La misma experiencia, la defensoría laboral. Tenemos un turno de 10, somos 10 defensores y van 2 personas desde las 9 a la 1 de la tarde a hacer atención telefónica y por correo electrónico, no presencial, y el resto de los funcionarios están todos trabajando desde sus casas. Pero están trabajando sin regulación, porque en Chile no tenemos una regulación del teletrabajo. Entonces, eso es particularmente, de alguna manera, de cuidado, porque al no estar regulado hay muchas cosas que pueden quedar en el aire. Volviendo atrás, ¿cómo se garantiza por parte del empleador el imperativo de seguridad del artículo 184 del Código del Trabajo si el empleador no está dentro del domicilio de los trabajadores? Entonces, ¿cómo el empleador va a estar de alguna manera vigilando o de alguna manera cerciorándose de que los trabajadores están usando alcohol gel, de que están usando mascarilla dentro de su domicilio o cuando salen de su domicilio algún otro tipo de actividad, o que están lavándose las manos frecuentemente como instruye la Organización Mundial de la Salud para prevenir el contagio de coronavirus? Entonces, ¿y qué pasa si el trabajador se enferma a pesar de estar haciendo teletrabajo? ¿Podrá señalar que eso es una enfermedad profesional o se le dirá su enfermedad es común porque en definitiva usted no estaba trabajando en la empresa? Hay muchas cosas que no están reguladas. Entonces, ese marco teórico es el que en definitiva debería ser complementado. Y a eso nos vamos a dedicar a estudiar, porque en definitiva, ¿por qué nace el derecho del trabajo? ¿Qué es lo que subyace detrás de la necesidad de regular ciertas relaciones contractuales de una manera distinta a cómo se regulaba en el derecho civil? Nace precisamente por esta disparidad, porque en definitiva hay alguien que imparte instrucciones y hay otra persona que es la que obedece instrucciones. Y en ese juego, evidentemente, se producen inequidades o injusticias. Y por eso es que lo que subyace detrás de la norma laboral es precisamente un criterio protector. ¿Protector para quién? Para los trabajadores. Entonces, nos guste o no nos guste, vamos a llegar a la conclusión. Aquí hay libertad de opinión, tal vez después cuando si actualmente tenemos la posibilidad de ya ir complementando estas clases con algún otro tipo de dinámica en que podamos participar más activamente. En definitiva, nos gusta o no, insisto, el derecho del trabajo es un derecho hecho para el trabajador, para protección del trabajador. Entonces, en la evolución histórica y fundamentalmente en el estudio de los principios, a mí me gusta detenerme un par de clases más de las que probablemente lo hagan los otros profesores. ¿Por qué? Porque lo que me interesa a mí es que ustedes comprendan lo que subyace a la norma y no precisamente que necesariamente no sepamos de memoria el código completo, porque las normas del Código del Trabajo pueden mutar, pueden cambiar. Lo que no va a cambiar es lo que está detrás, lo que le da la motivación y cómo debemos entender el derecho laboral y cómo podemos llegar a la conclusión que incluso ante la falta de una norma concreta podemos de alguna manera resolver esa circunstancia aplicando un principio del derecho laboral, uno de los principios fundantes o sostenedores del derecho laboral. ¿Ya? Entonces, en cuanto a esta noción, fuentes y principios, el resultado de aprendizaje es construir un marco teórico del derecho laboral, examinando de manera crítica la legislación, jurisprudencia y doctrina. ¿Cuáles son los recursos conceptuales involucrados? El trabajo como hecho social, objeto de regulación jurídica. Concepto de derecho al trabajo, características y evolución histórica. Vamos a hacer una pequeña referencia a la evolución histórica. Vamos a hablar después de la relación laboral
y del derecho laboral y los derechos fundamentales de los trabajadores. Aquí nos vamos a detener para hablar precisamente en ese espacio de lo que se denomina la tutela de los derechos fundamentales. Para que se vaya entendiendo ya, vamos a ir entregando algunas nociones respecto de los derechos fundamentales, para que se vaya entendiendo. Nosotros, en nuestra calidad de personas, tenemos un catálogo de garantías que establece nuestra Constitución Política de la República, que están en el artículo 19 de la Carta Fundamental. ¿Ya? Esos son derechos que se le reconocen a todas las personas: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad de educación, a la libertad de culto, a la libertad sindical, el derecho de propiedad, un sinnúmero de derechos. Entonces, hay estos derechos que, siendo inherentes a la persona, pueden eventualmente ser vulnerados en el ámbito laboral. Y a eso se le denomina, y a la protección de eso se le denomina en Chile tutela de derechos fundamentales. Esto yo siempre lo ejemplifico en clase con una especie de una persona que va con un paraguas. Ese paraguas son sus derechos fundamentales que lo acompañan en la calle. Pero ese trabajador, cuando llega a la empresa y traspasa los límites de la empresa, entra a la industria, entra a la empresa, entra a su lugar de trabajo, sigue con ese paraguas que lo va protegiendo, que se llama derechos fundamentales. Les pongo un ejemplo. Una de las garantías constitucionales precisamente es la del derecho a la vida privada de la persona. Creo que está en el 19, número 4, si no me equivoco, derecho a la honra y a la vida privada de las personas. Ese derecho tiene que ser también respetado, es un derecho que yo tengo como ciudadano, como persona que transito por ahí, en mi relación con la administración incluso. Pero en definitiva, si yo entro a la empresa, ¿ese derecho me sigue o puede ser limitado por el empleador? Un ejemplo de algo que sucedió en la Defensoría Laboral y que lo analizamos desde la perspectiva del derecho a la vida privada de la persona o del derecho a la honra. Dos chiquillos universitarios como ustedes que estaban buscando un trabajo de verano se acercan a una ferretería aquí en Concepción porque vieron una oferta de trabajo en que estaban requiriendo jóvenes para trabajar en el verano. Se entrevistan con el jefe de personal, no le mencionan al jefe de personal que son pololos y empiezan a trabajar. Ella en el área de caja, como cajera, y él en el área de bodega, despacho de productos. Por lo tanto, eran áreas completamente separadas. Pero sin embargo, ellos a la hora de la colación se juntaban en el casino. Y evidentemente, como pololo que se presente tal, hacían algunas manifestaciones propias de su amor. Se daban su besito, ella le daba comida, no sé, en la boca a él le daba comida en la boca a ella. La cosa es que los compañeros de trabajo se dieron cuenta de eso. Y empezó el comentario de que parece que Juan y María son pololos. Esto llegó a oídos del jefe de personal, que los llamó y les preguntó si eran pololos. Y ellos le dijeron, sí, no tiene nada de malo, es algo normal, somos pololos, no creímos que fuera un elemento esencial para, en definitiva, entregar de alguna manera este antecedente a nuestro empleador porque forma parte de nuestra vida privada. Entonces el jefe de personal se lo comunica al dueño de la empresa y el dueño de la empresa llega y le dice, entrevista con estos chicos y saca un librito chiquitito que tenía una referencia en la página inicial que decía Manual de Convivencia Interna de los Trabajadores. Y este empleador con mucho orgullo le dice al dueño de la empresa, mira, sabe que yo en mis tiempos libres me he dedicado de alguna manera a escribir cierta reglamentación para efectos de alguna manera regular la vida al interior de la empresa entre los funcionarios. Y resulta ser que el artículo 4, letra D, este reglamento de convivencia interna que yo acabo de redactar y que todos los trabajadores lo conocen, se señala expresamente que se prohíben las relaciones sentimentales entre compañeros de trabajo. Y por lo tanto, esa circunstancia, como ustedes la están vulnerando, da lugar a que yo les ponga término al contrato y les entrego una carta de despido por incumplimiento de las obligaciones contractuales, en concreto del reglamento interno de convivencia de la empresa, que no es lo mismo que el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que es un documento distinto. Esta es una cuestión distinta. Un documento que se le había ocurrido al dueño de la empresa, para regular la vida al interior de la empresa, de la vida de sus trabajadores. Frente a ese despido, estos chicos concurrieron a la Defensoría Laboral y analizamos ese despido a la luz de los derechos fundamentales. Evidentemente, ese era un despido que vulneraba la vida privada de sus trabajadores. Y como la tutela de derechos fundamentales ampara las violaciones a la vida privada del trabajador, demandamos a la empresa pidiendo las correspondientes indemnizaciones por el despido injustificado y vulneratorio de los derechos fundamentales en concreto de la garantía constitucional de la vida privada de las personas, porque en definitiva el empleador no puede limitar
una garantía constitucional bajo el pretexto de querer ejercer sus facultades de mando como empleador. Y evidentemente después de conocida esa acción por parte del tribunal, llegamos a un arreglo para estos chicos a través de una conciliación en que se les pagó una cantidad bastante apreciable de dinero para satisfacer la vulneración de la honra de la que habían sido objeto por parte del empleador. Entonces, es re importante que esta materia de los derechos fundamentales también la aprendan, la adquieran y la sepan cómo aplicar, porque evidentemente una de las vías de satisfacción de los derechos de los trabajadores cuando son vulnerados sus derechos fundamentales es precisamente el ejercicio de la acción de tutela de derechos fundamentales en un tribunal de trabajo. Seguimos posteriormente con las fuentes del derecho al trabajo y las reglas de interpretación de las normas jurídicas laborales para pasar después a los principios especiales que rigen en materia laboral y las reglas y sus reglas derivadas. Cuando hablamos de principios especiales que rigen en materia laboral, de inmediato entonces nos estamos dando a la idea de que en definitiva el código o el derecho laboral en general responde a una naturaleza jurídica distinta a la del derecho civil. Tiene sus propios principios, así como el derecho civil tiene el principio de autonomía de la voluntad, de la igualdad contractual y una serie de otras razones fundantes o razones de ser. El derecho laboral tiene sus propios principios y hay que entenderlos bien para poder aplicarlos bien, porque les insisto, una controversia de carácter laboral ante la ausencia de norma o complementando una norma del derecho al trabajo puede perfectamente ser resuelta por un juez laboral hoy en día sobre la base de un principio. El principio o eje central sobre el que descansa el derecho laboral es el que se denomina principio protector. Y de ese principio protector se derivan varias manifestaciones o subprincipios, como el principio indubio pro operario, como el principio de primacía de la realidad, como el principio de la razonabilidad, como el principio de la buena fe, que vamos a ver más adelante. Entonces, esos principios a mí me interesa que a ustedes les queden absolutamente claros, para efecto de que después, cuando analicen la norma laboral, puedan señalar como refuerzo a la aplicación de una norma laboral, en un caso concreto, un principio del derecho laboral, lo que va a dar mucha mayor consistencia a las argumentaciones que ustedes puedan hacer en el ámbito de la defensa, ya sea de trabajadores o de la defensa de empleadores. ¿Cuáles son los recursos procedimentales que vamos a utilizar? Analizar el trabajo en sus múltiples dimensiones, como actividad humana, como hecho social y como objeto de regulación jurídica. Analizar el derecho al trabajo como disciplina jurídica en su concepto, principios, fuentes, características y evolución histórica. Y determinar el concepto y características de la relación laboral, interpretando la norma laboral de acuerdo a las reglas que lo rigen y relacionando los principios de acción. Algo vamos a hablar también de la libertad sindical y los demás principios que sean aplicables a la exposición de casos. Hablamos de principios porque, en definitiva, de lo que debemos absolutamente tener conciencia, y es una de las primeras ideas centrales que ustedes tienen que tener en vista, es que precisamente vamos a olvidarnos del derecho civil. Vamos de alguna manera a dejar de lado en esta clase al derecho civil como cuerpo normativo regulatorio de relaciones entre particulares. Y vamos a concentrarnos en una nueva rama que es el derecho laboral, distinta, que reconoce naturaleza jurídica distinta, principios distintos, formas de aplicación distintas, aunque probablemente ustedes en el curso del semestre me oigan desdecirme un poco y decir que en definitiva el derecho civil también nos sirve, pero nos va a servir cuando nosotros desde el ámbito laboral vayamos al derecho civil, saquemos una institución del derecho civil, la incorporemos al derecho laboral y la adecuemos a la realidad del derecho laboral. Pero en definitiva, en principio, podemos olvidarnos del derecho civil porque el derecho civil obedece, les insisto, a una naturaleza jurídica propia en particular, en donde prima el principio de autonomía de la voluntad, y la autonomía de la voluntad no la tenemos en el derecho laboral. La igualdad contractual, la libertad contractual, tampoco la tenemos en el derecho laboral, por la naturaleza propia de la relación distinta que existe entre empleador y trabajador. Ya en una segunda parte vamos a entrar ya directamente a la relación individual del trabajo y vamos a entrar a lo que se refiere al estudio duro de la norma jurídica que está incorporada en el Código del Trabajo. Vamos a estudiar entonces la relación laboral, su concepto, sujeto de institucionalidad, parte empleadora, trabajadora, empresa, la diferencia entre empleador y empresa, el concepto de empresa,
el contrato individual de trabajo, qué es un contrato individual de trabajo, cómo se prueba un contrato de trabajo, qué características o la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, qué requisitos tiene que tener el contrato de trabajo, de quién es la obligación de escriturar el contrato, cuáles son las sanciones frente a la escrituración, etcétera, etcétera, etcétera. Y el contenido mínimo que tiene que tener ese contrato de trabajo, y que por lo tanto de ahí vamos a desglosar todo lo que dice relación con jornada de trabajo, labores convenidas, cumplimiento de esas labores, suspensión de la relación laboral, feriado, remuneraciones, forma de pago de remuneraciones, protección de las remuneraciones, todo el contenido de un contrato de trabajo después lo vamos a desglosar en las distintas instituciones que van, o distintas materias que van incidiendo en la relación de carácter laboral, desde que el trabajador es contratado hasta que el trabajador termina su relación laboral y las causas por las cuales termina la relación laboral. Vamos a ver por lo pronto entonces después los efectos del contrato individual de trabajo. Esto es lo que les he mencionado, todo el desarrollo del contrato que es de tracto sucesivo, para finalizar después en el término de la relación laboral. Es decir, cuáles son las formas a través de las cuales se puede poner término a un contrato de trabajo, cuáles son las causales que son imputables al empleador, cuáles causales son imputables al trabajador, cuáles son las causales objetivas de término del contrato, cuáles de esas causales dan derecho al pago de una indemnización por año de servicio inmediata, cuáles de esas otras causales deben ser, pueden ser objeto de judicialización si es que el trabajador estima que ha sido despedido de forma injustificada, cuál es el régimen indemnizatorio, es decir, cuál es la forma de cálculo y a qué indemnizaciones tiene derecho un trabajador que ha sido despedido si se logra probar que el despido fue injustificado, indebido o improcedente. En definitiva, vamos a recorrer la vida de un trabajador dentro de la empresa desde el primer día en que fue contratado, cuando celebró su contrato de trabajo, hasta el día en que su relación laboral terminó, ya sea por voluntad propia, ya sea por despido del empleador, ya sea por otro tipo de causales. Y todas las implicancias que tiene el hecho de que un empleador invoque una causal, cuáles son los requisitos que debe cumplir para despedir a un trabajador y cuáles son las consecuencias adversas que puede tener al no ejecutar bien un despido. Esto tiene particular importancia, jóvenes, porque fundamentalmente en Chile, y digo yo lamentablemente en general, el tema de las contrataciones y despidos de trabajadores siempre está en manos de personas que no son abogados, o en la mayoría de los casos, por la realidad de nuestras empresas, que son en general son pequeñas y medianas empresas que a veces no cuentan con los medios necesarios para contratar una asesoría permanente de abogados. Entonces, con todo el respeto que merecen los contadores o las secretarias ejecutivas, probablemente algunos de sus familiares tengan esa profesión, no son abogados. Y en general, cuando un contador, una secretaria o un jefe de recursos humanos que no es abogado decide el despido de un trabajador, elabora la carta de despido, siempre comete errores. Y de esos errores nos aprovechamos los abogados que defendemos trabajadores. Porque en definitiva, cuando un despido está mal efectuado, es altamente probable que un tribunal laboral, más que altamente probable, diría un 99.9% de probabilidades que un tribunal laboral declare que ese despido es injustificado y termine condenando al empleador a pagar indemnizaciones por haber hecho un despido incorrecto, aunque tal vez el empleador tenga la razón, pero por haberse equivocado tal vez en las formas, va a resultar igualmente condenado. Lo que no puede suceder, jóvenes, es que si a ustedes como abogados de empresa les encargan que elaboren correspondiente carta, comunicación de despido, que cumplan con todos los trámites necesarios para despedir a un trabajador, ustedes se equivoquen. Porque en definitiva, por consejo legal, un empleador adopta la decisión de despedir a un trabajador y después pierde ese juicio, adivinen a quién le va a pedir la explicación de por qué le fue mal. Se le va a pedir al abogado que lo asesoró. Y aquí hay que tener particular cuidado porque es re importante primero definir si están dadas las condiciones para poner término al contrato de trabajo de un trabajador y en segundo lugar, una vez adoptada esa decisión, tomar los caminos que son correctos para llegar al resultado final, que es, si eventualmente somos demandados, que la demanda del trabajador sea rechazada porque se logre acreditar que el está bien ejecutado, esto está bien fundado y está bien ejecutado. Entonces, fundamentalmente en el tema del término de la relación laboral vamos a tratar de profundizar mucho en ese tema, vamos a traer ejemplos a clases, vamos a repetir hasta el cansancio
la forma correcta de abordar estos temas, porque a mí no me gustaría que fueran apuntados con el dedo por haber efectuado un mal trabajo en materia de asesoría laboral y que se supiera y que el profesor que les enseñó esto en su época fue el que les habla. ¿Ya? Por eso es que me voy a proteger yo y los voy a proteger a ustedes. Y para eso es que requiere evidentemente la colaboración de todos ustedes en el sentido de tomar el real alcance y seriedad a las materias que vamos a tratar en esta asignatura. Fundamentalmente también por un hecho que a ustedes les va a afectar, que a mí, a nosotros ya, los abogados del ejercicio laboral de esta época nos está afectando y a ustedes les va a afectar con mayor fuerza, que es la cantidad de abogados que están ejerciendo la acción, la cantidad de titulados que están jurando mensualmente en la Corte de Apelaciones. Hagan una averiguación de cuántas son las personas que juran en el año y se van a dar cuenta que lo más probable es que antes de que ustedes juren, ya van a tener entre 8.000 a 9.000 abogados más, aparte de los que estamos ejerciendo la profesión. Entonces es importante que tomen noción de este tema porque ya se están empezando a presentar las primeras demandas en contra de abogados patrocinadas por otros abogados por mala práctica profesional. De hecho, la Corporación de Asistencia Judicial actualmente está metida en un juicio presentado en contra de un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial que se le pasó un plazo para presentar un recurso y producto de eso el juicio se perdió. Y por lo tanto, ahora el cliente de la Corporación de Asistencia Judicial está demandando al Estado para que le reembolsen o para que le paguen la indemnización a que habría tenido derecho si el juicio hubiera resultado favorable. A ustedes puede que eventualmente les pase lo mismo a futuro. Si cometen un grave, no va a faltar el abogado que va a estar dispuesto a demandarlos en representación de su cliente para efectos de que ustedes concurran con su patrimonio a reparar el mal que han causado por desconocimiento o por falta de preparación profesional. Yo con esto no los quiero asustar, pero en definitiva es una especie como de espada de Damocles que está día a día sobre la cabeza de todos los profesionales, ya sean del sector público o del sector privado, y en general los que ejercen profesiones de carácter liberal, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los abogados, prontamente ya van a estar en la lista. Actualmente los médicos están siendo demandados y están contratando seguros para cubrirse respecto de eso. También conozco casos de ingenieros y de arquitectos que han sido demandados por errores de construcción. Y vamos faltando los abogados, pero los abogados ya estamos en la nómina de aquellas personas que eventualmente están siendo objeto de acciones judiciales por mala práctica profesional. Una vez que concluyamos lo que es el término de la relación laboral, vamos a entrar a estudiar otro tema que es de particular instancia, que dice relación con las relaciones triangulares de trabajo, lo que hoy día se conoce como subcontratación. Para que vayan viendo, artículo 183A y siguientes del Código del Trabajo. Trabajo bajo régimen de subcontratación. 183A. Les recomiendo que lo vayan viendo desde ya para que vayan tratando de entender el contexto de lo que vamos a estudiar ya en la parte final de nuestro semestre. ¿Por qué les digo que es re importante entender la subcontratación? Porque hoy en día una de las formas más frecuentes de trabajo es el trabajo tercerizado, la subcontratación. Les voy a poner dos ejemplos a diario que ustedes ven cuando vienen a la universidad o cuando han venido a la universidad. El personal de aseo y los guardias de seguridad. El personal de aseo y los guardias de seguridad no son trabajadores dependientes de la Universidad de San Sebastián. Son trabajadores dependientes de empresas externas que le prestan un servicio a la Universidad de San Sebastián. Entonces, como para ir de alguna manera adelantando algún concepto, hay en esa relación triangular tres entes. Un ente que se denomina empresa principal, un ente que se denomina contratista y el otro ente que se denomina trabajador. En este caso puntual que les estoy dando como ejemplo de la Universidad de San Sebastián, el ente principal, esa que se denomina empresa principal, es la Universidad de San Sebastián. El contratista es la empresa de aseo y el trabajador es la señora que anda haciendo el aseo acá o las personas que andan haciendo el aseo acá en la facultad. Entre la empresa principal y el trabajador que anda haciendo aseo, es decir, entre la Universidad de San Sebastián y el trabajador o trabajadora de aseo o el guardia que hace la labor de vigilancia, no existe ningún tipo de relación contractual. La universidad no es la empleadora de estos trabajadores, sino que la relación contractual como contrato de trabajo se da entre contratistas, es decir, entre la empresa de aseo o la empresa de vigilancia y sus trabajadores. Y la relación que tiene la universidad como empresa principal la tiene con el contratista a través de un contrato de prestación de servicio, un contrato civil o un contrato comercial, contrato de prestación de servicio de aseo,
contratos de prestación de servicios de vigilancia. Bueno, entonces como este modelo, este nuevo modelo de ejecución de labores en materia laboral surgió también la necesidad de que el legislador del trabajo la regulara. Y por eso es que toda la regulación del trabajo bajo régimen de subcontratación, es decir, cuáles son las obligaciones que tiene que tener el contratista con su trabajador, cuáles son las obligaciones que la empresa principal le puede exigir al contratista, de qué manera se las puede exigir y cuál es el régimen de responsabilidad que tiene frente la empresa principal, frente a un incumplimiento por parte del contratista hacia sus trabajadores. Es decir, por ejemplo, ¿qué responsabilidad va a tener, en este caso, la Universidad San Sebastián, si es que el contratista deja de pagarle las remuneraciones a los trabajadores, o no le paga sus cotizaciones previsionales, o no les aporta los medios necesarios para que realicen su trabajo, el uso, un zapato de seguridad, una mascarilla, un casco, etcétera, etcétera? Entonces, esa relación triangular tiene una particularidad que, en definitiva, a lo que apunta es a ser responsables de lo monetario, tanto la empresa principal como al contratista. Y la responsabilidad va a mutar, la responsabilidad de la empresa principal va a mutar, va a ser distinta respecto en cuanto la empresa principal haya hecho efectivos ciertos derechos que tiene. Si hizo efectivos ciertos derechos que tiene, su responsabilidad va a ser subsidiaria, es decir, siempre va a responder después que el contratista, siempre podrá ser perseguido para el pago de indemnizaciones, por ejemplo, después que el contratista. Pero si la empresa principal no hace uso de esos derechos que establece la ley, su responsabilidad va a ser solidaria, es decir, va a responder igual que si fuera el contratista, igual que si fuera el empleador del señor que presta servicio de aseo o de vigilancia acá en la universidad. Yo sé que a lo mejor ahora es un poquito difícil de entender, pero por eso les pido que para que vayan adentrándose en esta materia, lean los artículos 183A y siguientes del Código del Trabajo, donde está consignado, por el momento me interesaría hasta el 183D, 183A, 183B, 183C y 183D. ¿Por qué? Porque esta es una materia que es de frecuente pregunta en el examen, en la última prueba, que es la que en definitiva, en general, determina el destino de los alumnos, porque como históricamente ha sucedido, o la experiencia indica, en la primera y la segunda prueba se preocupan, su preocupación va ascendiendo. La primera no se preocupan mucho, la segunda están un poco preocupados, y la tercera prueba estudian de verdad. Entonces, como yo quiero que empiecen a estudiar de verdad desde ahora, léanse estos artículos, porque en definitiva, cuando pasemos la materia, cuando entremos a este contenido de las relaciones triangulares, me interesa que tengan al menos una base que les permita comprender de mejor forma este contenido. Lo estoy haciendo de una manera distinta este año, porque antes no pedía al principio de la clase que leyeran estos artículos, pero me he dado cuenta que parece ser que les cuesta un poco entender esta dinámica de la relación triangular, y prefiero que al menos estén los artículos aprendidos, o más o menos aprendidos, cuando entremos a tratar este tema de la relación triangular. Esta relación triangular rompe con un paradigma de siglos, que era la producción en cadena, o el modelo fordiano, como se le conoce por Henry Ford, en que Henry Ford, cuando producía sus vehículos, ¿qué es lo que hacía? Compraba todos los materiales, incluido el caucho, para elaborar los neumáticos, y construía dentro de su empresa dentro de su cadena productiva, construía el auto desde la primera hasta que el automóvil salía de la línea de producción. Eso evidentemente hoy día no resiste ningún análisis, y las empresas están tercerizando todos los aspectos que no forman parte del núcleo central de su producción. Piensen ustedes en la compañía siderúrgica Huachipato. Tiene una planta de trabajadores que es de planta, que son trabajadores dependientes de Huachipato, y tiene un sinnúmero de empresas contratistas que trabajan dentro de la empresa, pero que no son funcionarios de la siderúrgica, sino que son trabajadores de empresas contratistas que le prestan un servicio a la compañía siderúrgica de Huachipato. Así pasa en la mayoría de las empresas, en el sector financiero, en el sector del retail. Cuando ustedes van a una tienda, se van a encontrar que del retail se van a encontrar que una mínima cantidad de esos trabajadores que están prestando funciones son dependientes de la empresa, y el resto pertenecen a empresas externas que de alguna manera prestan el servicio complementario al núcleo principal del negocio del empleador o empresa principal.
Para finalizar el curso vamos a hablar de la prescripción y la caducidad de las acciones y derechos de los trabajadores. Esto también es importante porque, en definitiva, como todo en la vida, y como de alguna manera ustedes lo declararon desde el primer día que pisaron las aulas de la Facultad de Derecho, los abogados vivimos de plazos. Y en materia laboral no es la excepción. Entonces vamos a tener que ver y conocer cuál es el plazo que tenemos cuando hablamos de caducidad para ejercer una acción, en este caso de despido. ¿Cuál es el plazo? Si un trabajador llega a su oficina despedido, ustedes tienen que saber hasta qué día pueden presentar la demanda de despido justificado. Y vamos a ver también el plazo de prescripción de las acciones, es decir, hasta qué momento podemos ejercer la acción para cobrar ciertos derechos que competen a los trabajadores. Y esta, les adelanto, es una materia no pacífica, porque en definitiva, fundamentalmente en el término de prescripción, han habido ciertos cambios jurisprudenciales que están todavía en vías de decantar. Hasta hace un año más o menos existía una forma de entender la norma de prescripción en materia laboral, y de un año a este han habido ciertas variaciones, fundamentalmente por criterios de la Corte Suprema, que nos indican que tenemos que estudiar este tema desde otra perspectiva y entender la norma, interpretar las normas laborales desde otra perspectiva. Vamos a ver las dos instancias, porque como esto resulta ser cambiante, me interesa que de alguna manera conozcan los dos criterios para que en sus futuros ejercicios de la profesión puedan adecuarse a la versión que más les convenga dependiendo de la teoría del caso que estén defendiendo. ¿Cuáles son los recursos procedimentales involucrados? Aquí analizamos la relación laboral, los sujetos, el rol del Estado y las instituciones que conforman su institucionalidad. Vamos a hablar entonces aquí, además de los sujetos de la relación laboral, también vamos a hacer ciertas pequeñas referencias a las instituciones estatales que están vinculadas con el mundo del trabajo. Fundamentalmente en este caso nos referimos a la inspección del trabajo. Y nos referimos a la inspección del trabajo porque la inspección del trabajo tiene también una naturaleza importante, trascendente en el ámbito de las relaciones laborales, fundamentalmente por los procesos de fiscalización que puedan realizar a raíz de denuncias de los trabajadores o de fiscalizaciones aleatorias que se definen por la propia autoridad de la inspección del trabajo. Y en otra parte, que es lo que siempre se les olvida cuando yo pregunto sobre el tema de las finalidades o funciones de la inspección del trabajo, a través de la generación de jurisprudencia administrativa, que no es lo mismo que jurisprudencia judicial. Ustedes entienden que jurisprudencia judicial se refiere a las sentencias que emanan de los tribunales de justicia. La jurisprudencia administrativa es las resoluciones que emanan de órganos administrativos y que de alguna manera tienden a interpretar el sentido y alcance de determinadas normas. Entonces, la inspección del trabajo cumple esta labor de interpretar la ley, el sentido y alcance de la ley laboral a través de lo que se denominan dictámenes. Dictámenes que no tienen el carácter de vinculante, es decir, que no son obligatorios para las partes, como si es una sentencia que tiene facultad de criterio. El dictamen de la inspección del trabajo es una guía, es una opinión que ejerce en el uso de sus facultades la dirección del trabajo para interpretar el sentido y alcance de una norma de carácter laboral. Por ejemplo, que probablemente, bueno, incluso ahora también se ocupó o probablemente se va a ocupar. Cuando ocurrió el terremoto del 27 de febrero del año 2010, hubo muchas empresas que comenzaron a despedir a sus trabajadores invocando una causal que se denomina de caso fortuito. Causal que no da derecho a percibir indemnización por año de servicio, es decir, se despide al trabajador sin pagar la indemnización por año de servicio. Entonces, la Dirección del Trabajo consideró necesario emitir un dictamen interpretando qué es lo que quiere decir el legislador cuando autoriza a despedir a un trabajador por la causal de caso fortuito. Entonces, interpretó lo que se debía entender en materia laboral como caso fortuito. Probablemente hoy que estamos pasando este tema de la coyuntura del coronavirus, más de algún empleador que se vea la necesidad de despedir trabajadores va a tratar de recurrir a la figura del caso fortuito para no pagar indemnizaciones precisamente. Entonces, ese dictamen de la Inspección del Trabajo, que se refiere al tema del caso fortuito, le sirve a los abogados que van a defender a los trabajadores para demandar los despidos injustificados si es que los trabajadores son despedidos por esa causal. Entonces,
Eso no es obligatorio para el juez laboral. El juez laboral puede no estar de acuerdo con el dictamen de la inspección, pero sí es un elemento que se toma en consideración para resolver cuestiones de naturaleza jurídica, y también es un elemento que tanto empleadores como trabajadores pueden utilizar para fundamentar sus defensas en un juicio laboral. Entonces, también nos vamos a referir a las facultades de la inspección del trabajo, cuál es el rol del Estado y cuáles son las instituciones que el Estado proporciona para, dentro de su institucionalidad, para proteger o para complementar el ejercicio de las normas laborales y el trabajo de la judicatura y de los abogados. Entonces, los recursos procedimentales vamos a aplicar las normas contenidas en el Código del Trabajo, referidas al contrato individual, todo lo que les mencioné anteriormente, requisitos del contrato, jornada, remuneración, feriado, protección de las remuneraciones, suspensión de la relación laboral, término del contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Determina las causales de término del contrato de trabajo y los plazos de prescripción y caducidad de las acciones y derechos de los trabajadores, y analiza las relaciones triangulares del trabajo. ¿Cuáles son los recursos relacionales que se solicitarán al estudiante? Pensamiento analítico. Y las estrategias y recursos de enseñanza, clases expositivas activas, esta es la parte que me corresponde a mí, estudio de casos y jurisprudencia, yo les voy a traer jurisprudencia, ojalá lo más reciente posible, y también les voy a pedir a ustedes que tengan que hagan un trabajo de buscar jurisprudencia para que dediquemos algunos espacios dentro de la clase para comentar fallos que sean atingentes a la materia que estaremos analizando clase a clase. Resolución de ejercicios y problemas, aquí los problemas y los ejercicios van a hablar, porque evidentemente aprovechándome en esa parte de la experiencia que tengo en el área laboral, en una oficina que está recibiendo todos los días trabajadores, generalmente yo traigo a la clase algunas dudas que surgen o casos que conozco para que de alguna manera recoger las opiniones de todos ustedes. Y en este sentido, insisto, la participación de los trabajadores, de los estudiantes, es importante. Piérdanle el miedo a, en definitiva, preguntar en clases o intervenir en clases. ¿Por qué se los digo? Porque es re importante que empiecen a adquirir habilidades comunicacionales. ¿En qué sentido? Si ustedes ya lo podrán haber advertido, en Chile llegó para instalarse un principio en materia procesal, que es el principio de la oralidad. Tenemos procedimientos orales. Partimos con la reforma procesal penal, en que las audiencias, en que todo ya el papel desapareció y fiscales y defensores y jueces están presentes en el lugar, y por lo tanto las audiencias se realizan en forma oral, con la compañía de sus clientes en muchos casos. Seguimos después con la reforma a los tribunales de familia, en que desaparecieron los juzgados de familia, los juzgados de menores se transformaron por los tribunales de familia, e ingresó el principio de la oralidad, audiencias orales. A continuación entró el área laboral, que es el área en donde me desempeño, y probablemente antes de que ustedes estén titulados o tiempo después de que ustedes se titulen, ya va a estar en vigencia la reforma procesal laboral, la reforma procesal civil. Voy a leer acá una consulta que me hicieron. Constanza, usted hizo un alcance de la diferencia entre jurisprudencia, si es que buscamos jurisprudencia, como usted dijo, ¿de qué tipo debe ser? De ambos tipos. Yo les voy a indicar cuándo tengan que buscar algún dictamen en materia de inspección del trabajo, pero fundamentalmente vamos a hacer análisis de jurisprudencia de los tribunales, de la Corte Suprema o de Corte de Apelaciones o de Juzgado del Trabajo, porque ahí es donde encontramos fundamentalmente la aplicación práctica de lo que yo les digo. Por ejemplo, como un ejemplo tipo, cada uno de ustedes va a tener que llegar a alguna clase con una sentencia en la cual el juez haya resuelto aplicando el principio in dubio pro operario. Esa va a ser la tarea, y ustedes tienen que ir a alguna consulta de jurisprudencia en tribunales y van a tener que encontrar entonces en qué parte o cómo se resuelve una controversia, si en esa controversia los jueces dijeron que aplicando el principio in dubio pro operario, la decisión del caso va a ser a favor del trabajador. En este sentido, generalmente el indubio pro operario, como su nombre lo indica, es indubio pro operario, es en la duda en favor del trabajador. Entonces, cuando existe una duda interpretativa de una norma y existen dos posibles interpretaciones, una interpretación que favorece los intereses del empleador y otra interpretación que favorece los intereses del trabajador, aplicando ese principio, el juez del trabajo debe dar lugar
interpretación que es más favorable a los intereses del trabajador. Entonces, puede que yo les pida a lo mejor en alguna clase, cuando hablemos de los principios, mañana o en la próxima clase, la próxima semana, todos acá con una sentencia en que aplique el principio de primacía de la realidad. Y ustedes van a tener que ir a su consulta de jurisprudencia, que me imagino que hay métodos en la universidad que les permiten a ustedes ingresar a páginas de consulta de jurisprudencia y encontrar una sentencia laboral que se refiere al principio de primacía de la realidad. La vamos a analizar en clase, la vamos a leer y la vamos a discutir. Vamos a hacer el contrapunto. ¿Estuvo bien el juez cuando falló esto? ¿Estuvo mal? ¿De qué forma se podría haber estado en contrario? Etcétera, etcétera. Esa es la idea, que ustedes le vayan perdiendo de alguna manera el miedo a analizar fallos y fundamentalmente el miedo a hablar, a dirigirse a sus compañeros, a no tener miedo de levantar la mano y de hacer una consulta. Por eso es que a mí las clases presenciales son las que en realidad me gustan. Aquí nos vamos a tener que adaptar un poco, porque en definitiva, si no las tienen, desde ya pónganse en campaña en el sentido de adquirir habilidades comunicacionales. Yo siempre les comento a mis alumnos, ustedes pueden ser muy brillantes en conocimiento, pero si ese conocimiento en una audiencia oral no lo saben trasuntar, no saben transmitir, están condenados al fracaso. ¿Por qué? Porque la labor del abogado cuando va a una audiencia oral es persuadir al juez, es llamar la atención del juez, es hacer que el juez de alguna manera enganche con lo que uno le está mencionando. Ahora, si ustedes no tienen habilidades comunicacionales, yo les aseguro, y eso se lo puedo mencionar de fuente directa por el contacto que uno ya tiene con miembros de la judicatura, que a los 5 minutos el juez ya no va a tener ningún interés en lo que ustedes estén mencionando. Ojo con el uso de las muletillas. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Ir repitiendo ciertas cosas que van ensuciando el argumento, tienden a hacer que los jueces pierdan la atención y empiecen a fijar más en el detalle de la muletilla que repite permanentemente el abogado, y eso ya empieza incluso a ser molesto y empieza a exasperar al juez. A diferencia de otro abogado que probablemente viene menos preparado que ustedes, pero que tiene buen desarrollo, buen manejo escénico, que tal vez va a concitar la atención del juez. Junto con la oralidad, en todos estos procedimientos que actualmente están en boga en Chile, en que se maneja la oralidad, hay otro principio que es el principio de la inmediación, es decir, la presencia permanente del juez que está escuchando directamente lo que los abogados y las partes le están señalando. Entonces, es re importante que tengan técnicas de expresión oral. Tal vez les cuesta, a todos nos cuesta, porque en definitiva, imagínense, la época que yo estudié, a lo más, lo único que hacíamos era dar una prueba oral que era la prueba final, el certamen final, el examen más bien dicho, y si alguno tramitaba pues, todo por escrito. Yo empecé tramitando por escrito. El juez prácticamente uno no lo veía nunca porque estaba siempre encerrado en su despacho, proveyendo, dictando sentencias, y la única relación que uno tenía era con el actuario, y todo se llevaba por escrito, se le ponía un timbre, y uno volvía con su copia y la guardaba en la carpeta. Hoy día tenemos un sistema de tramitación digital, una oficina judicial virtual, y las audiencias son orales. Y si ustedes no saben un argumento que lo puedan tener muy bien estructurado, no saben llevarlo a la práctica a través de la oralidad, están condenados al fracaso. Entonces, también los insto a que vayan de alguna forma tratando de adquirir esas competencias si es que no las tienen. Cuesta a veces, para aquellos que son un poco más introvertidos y que a veces nos genera un poco más de nervio hablar frente a gran cantidad de personas, pero se puede conseguir. Se los digo por experiencia propia. Se pueden conseguir estas habilidades como también las habilidades de negociación, técnicas de negociación. Entiendo yo que acá en la universidad deberían tener algún tipo de ramo relacionado con mediación y técnicas de negociación. Si no los tienen, tal vez sería una buena alternativa de proposición para los centros de alumnos, que se profundizara en el tema de la litigación oral y en el tema de las técnicas de negociación, porque hoy en día un abogado que no sabe negociar es un abogado que también tiene alta probabilidad de no llegar a resultados satisfactorios. Cada universidad tiene un perfil de egreso, y entiendo que el perfil de egreso, no entiendo, estoy seguro, es una de las características propias del perfil de los estudiantes de Derecho de la Universidad San Sebastián, es tener habilidades para los efectos de llegar a soluciones no adversariales, dice su perfil de ingreso. Léanlo.
porque no, me parece mucho que no estoy equivocado, en el sentido de poder resolver de forma no adversarial controversias jurídicas. Cuando se habla de que es algo no adversarial, significa que se propugna que ustedes también tengan la capacidad de negociar y de llegar a acuerdos que de alguna manera limiten el ejercicio o que hagan que no sea necesario judicializar una cosa. Yo soy egresado de la Universidad de Concepción. En la época en que se planteaba, ni siquiera se hablaba de perfil de egreso, decía, ¿para qué están estudiando? ¿Cómo los estamos formando? A los abogados de la Universidad de Concepción, en la época que yo estudié, nos formaban para el litigio, para ser abogados de pelea, para ir a tribunales a pleitear. Teníamos que tener esa habilidad. Y esa habilidad no implicaba que nos capacitaran en técnicas de expresión oral, porque en definitiva la obra no existía. Pero sí nos entregaban ciertos mecanismos o ciertos conocimientos propios para ser un buen abogado litigante. Bueno, con el correr del tiempo, también todos aquellos que estudiamos en esa época hemos tenido que hacer cursos, buscar información para aprender a negociar. En definitiva, hoy no basta con ser un buen abogado litigante, también hay que ser un buen abogado negociador. Les pongo un ejemplo cercano. Cuando ustedes vayan, si quieren, van al juzgado de trabajo y piden ingresar a ver alguna audiencia laboral, se van a dar cuenta que el juez del trabajo insta a las partes insistentemente a que lleguen a acuerdo, a que lleguen a conciliación, para tratar de que la menor cantidad de juicios laborales lleguen efectivamente a juicio efectivo, a juicio material. Si todas las audiencias terminan por conciliación, si ustedes no son buenos negociadores, van a generar malos acuerdos. Así de sencillo. Y van a perjudicar o a su cliente empresa o a su cliente trabajador. Entonces también les aconsejo que de alguna manera averigüen en el curso del programa de esta universidad si es que hay profundización respecto de esto. De lo contrario, busquen información. Hay libros sobre técnicas de negociación, hay mucha información disponible en internet. Ustedes tienen una ventaja que ahora se sientan frente a un computador y pueden obtener todo. En la época que yo estudiaba tenía que ir a la biblioteca y pedir un libro, porque no conocíamos lo que se denomina internet. Ahí vayan sacándola más o menos de hace cuánto tiempo su profesor tuvo clases en la universidad. La evaluación y los requisitos de aprobación, para ir terminando ya la clase, hay que apreciar el trabajo en su aspecto multidimensional, determinar el concepto, características, fuentes y evolución histórica, analizar las garantías constitucionales y demás derechos de los trabajadores y aplicar la interpretación de las normas jurídico-laborales. Aplicamos los principios especiales que rigen las relaciones laborales. Eso es todo lo que se espera que ustedes comprendan al final de la unidad 1, y al final de la unidad 2 que sean capaces de aplicar principios y normas que rigen el contrato individual de trabajo y determinar los sujetos y la institucionalidad que rige la materia, que sean capaces de redactar contratos de trabajo individual y aplicar los efectos de contrato, por ejemplo, la terminación de los mismos, determinar cuándo estamos en presencia de una relación de carácter triangular de trabajo y saber o manejar suficientemente todo lo que se refiere a los plazos de prescripción y caducidad. Vamos a ser insistentes en este tema porque hay algo que no les puede pasar, es que se les pase un plazo de prescripción o un plazo de caducidad, porque eso, yo les digo, es materia absolutamente importante de que la manejen, y es una causal que en definitiva podría dar lugar a un error en el cómputo de un plazo, a que un trabajador ejerza una acción en contra de ustedes como abogados para pedir el pago de las indemnizaciones que le habrían correspondido si la demanda se hubiera presentado dentro del plazo. Yo conozco ejemplos muy cercanos de abogados que, para efectos de no ser demandados, han terminado en una notaría, en un acuerdo extrajudicial, pagando de su bolsillo las indemnizaciones a los trabajadores, por no haber contado bien un plazo, porque la obligación de contar los plazos de caducidad y prescripción es del abogado. Ustedes no se pueden confiar en lo que haya dicho la Inspección del Trabajo ni en lo que les dijo el trabajador. Si ustedes tienen los antecedentes de la mano, tienen que saber que van a ser, que tienen que dominar suficientemente la normativa que se refiere al cómputo de los plazos. En cuanto a la pregunta de Javier respecto de si voy a enviar algún apunte o material complementario, yo no sé si subí bien o mal el material. Revisen, me pidieron que subiera aquí a la plataforma Classroom el material. Yo lo subí y no sé si está o no disponible para ustedes. En el evento de que existan problemas en la descarga, está perfecto. Si tienen problemas en la descarga,
Exactamente, son como 6 apuntes. Está el programa, la planificación de clases y están los apuntes. ¿Ya? No sé si está bien subido ahí, porque yo realmente hoy día, recién ahora voy a ir a una capacitación más completa con el profesor Apostol. Pero si hay algún problema en la descarga de los archivos, la idea es que algunos de mis alumnos, hay algunos incluso que son, creo que son alumnos del semestre del año pasado, pudieran enviarme un correo electrónico a mi correo propio, al correo rconchat@gmail.com, rconchat de Tapia. Y para que me sirva de alguna manera, perfecto, para que me sirva de alguna manera de enlace entre ustedes, yo les puedo mandar la información de nuevo. Vamos a seguir subiendo material, pero en definitiva toda la materia del semestre está en lo que está enviado antes de ayer, creo. Así que esa va a ser la materia de apoyo. Ahora, hay bibliografía complementaria que yo no la exijo. O sea, si por inquietud individual de ustedes quieren consultar un manual ajeno al material que yo les he entregado, bienvenido sea. Como dicen los viejitos, el manual no ocupa espacio, el saber no ocupa espacio, y en definitiva siempre van a tener la posibilidad de complementar lo que se diga en clase. Lo que yo les puedo afirmar es que el alumno que sepa lo que está en los apuntes y lo que yo he dicho en clase, porque hay algunas cosas que pueden surgir como ejemplo o complemento, con eso no va a tener problemas para aprobar. Ahora, el alumno que no sepa los contenidos que yo subí en el apunte o que se hayan tratado en clases, si tiene la mala suerte de que yo le pregunte algo que no sepa, evidentemente no va a aprobar y va a tener que profundizar en el conocimiento y nos encontraremos en el examen de repetición. Pero no voy a preguntar nada que no esté escrito en los apuntes o que no hubiéramos tratado en clase. ¿Ya? Así que para que tengan esa tranquilidad. Pueden empezar desde ya a revisar sus apuntes. Ya mañana vamos a empezar con la primera parte, que es la noción, fuentes y principios del derecho del trabajo, para que vayamos adelantando materia y comentando. Y para que las dudas que tengan, de inmediato me las vayan formulando a través de esta plataforma. Las evaluaciones, la primera, como ustedes bien saben, un 20%, la segunda un 30% y la última será de un 50%. Y el requisito de asistencia, bueno, esto no sé cómo se va de alguna manera a verificar, pero en definitiva la nota de aprobación es igual o superior a un 4 y el requisito de asistencia mínima es de un 65%. En cuanto a la bibliografía que está pendiente, que está indicada acá en el programa, que es el libro de los profesores Gamonal y Guidi, Manual de Contrato de Trabajo, y el del profesor Gamonal, Fundamento del Derecho Laboral, y el libro del profesor Lizama y el profesor Ugarte, Subcontratación y Suministro de Trabajadores, son de alguna manera textos de consulta. Pero en definitiva les insisto, lo que está en los apuntes, más lo que eventualmente se diga en clase, les debe bastar y sobrar para aprobar esta asignatura. Se van a dar cuenta ustedes que el apunte es bastante extenso. Son bastante extensos. Yo trato de pasar todos los contenidos en completo posible porque tengo un imperativo moral autoimpuesto de que en definitiva ojalá ustedes salgan preparados de la mejor manera para abordar el mundo del derecho del trabajo, para los que se quieran dedicar a esta asignatura. Así que si me encuentran un poco exigente o si ya me empezaron entre ustedes ahí por vía interna a pelar porque la materia es mucha en comparación con la que tiene a lo mejor la que imparte el profesor de otras secciones, pélenme con la absoluta libertad porque ya estoy acostumbrado. Ya sé que los alumnos dicen que en general soy exigente, que paso harta materia, pero la experiencia me ha indicado, por contacto que mantengo hoy día, incluso con alumnos que me escriben correo electrónico cuando tienen dudas, me han terminado agradeciendo, aquellos que están empezando a ejercer la profesión, me han terminado agradeciendo la rigurosidad que tuvo esta asignatura porque contribuyó a su formación profesional y a tener un conocimiento más acabado y profundo de las normas de carácter laboral. El profesor va a estar siempre disponible para ustedes, sin perjuicio del correo electrónico que es el correo institucional. Yo les acabo de dar mi correo particular, rconchat@gmail.com. Si tienen cualquier duda, si tienen alguna inquietud, si alguien les hizo una consulta y ustedes quedaron de resolverla y consideran que con los conocimientos que tienen en clases, exactamente, ese es el correo, Tomás. Muy bien, gracias. Y me la quieren plantear, háganlo con absoluta libertad. Lo que más quiero yo es que mis alumnos tengan conocimientos profundos de derecho laboral, porque a mí es un área que me apasiona y por lo tanto para mí no hay ninguna carga adicional contestarle un correo dentro de mis posibilidades de tiempo. Evidentemente tal vez no le conteste a la hora siguiente que usted me envíe el correo, porque tengo que cumplir otras labores profesionales, entre las cuales están viajar mucho fuera de la ciudad o sostener reuniones de carácter técnico toda la semana, pero en la medida en que lo vea, a veces incluso en la noche, les contesto sus correos. Nunca
he tratado, no sé si en alguna oportunidad por ahí algo se me habrá pasado, he dejado un correo de algún alumno sin contestar. Así que confíen en ese tema. Espero que tengamos, ya finalizando esta clase, una muy buena relación. Confío plenamente que ustedes van a sortear con éxito esta asignatura. Y bienvenido a esta nueva forma de impartir conocimiento. En algún momento tal vez nos podremos ya encontrar en forma personal y ya ir conociendo más detalladamente con mayor cercanía. Pero por lo pronto esta va a ser nuestra fórmula de clases. Recuerden, clases miércoles, jueves y viernes desde las 2:30 a 10 para las 4. Con esto terminamos, jóvenes. Muchas gracias. Así que los libero para que vayan a hacer sus actividades. Que estén muy bien.